Mi devocional hoy, viernes. De tus cenizas, Dios levantará algo glorioso. Isaías capítulo 61, verso 3 dice: a los que lloran en Sión, les dará una corona en lugar de cenizas, aceite de alegría en lugar de luto, y un manto de alabanza en lugar de un espíritu angustiado. Serán llamados roble de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Julio Espinosa. Mi devocional hoy. Quiero invitarte a reflexionar en esto. Hay algo que nadie te prepara para sentir cuando todo se derrumba. No es solo el dolor de perder algo, es esa sensación extraña de quedarte mirando los pedazos sin saber ni por dónde empezar. Es el silencio incómodo que llega después de una ruptura, después de un fracaso, después de una enfermedad que cambió los planes, después de una decisión que salió mal. Esa sensación de que lo que una vez fue sólido, ahora solo son cenizas en tus manos. Y por más que soplas, el viento se las lleva y no queda nada. Si alguna vez has estado en ese lugar, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Y si estás ahí en este momento, quiero que sepas algo antes de seguir. No estás solo. Y eso que ves como el final puede ser apenas el principio de algo que todavía no imaginas. Hay una diferencia enorme entre un final y una transformación. Y a veces, desde adentro del proceso, es casi imposible distinguir entre las dos. Piensa por un momento en lo que hacen las cenizas. En apariencia, son el residuo de lo que fue destruido, lo que sobra cuando el fuego ya consumió todo. No parecen tener ningún valor. De hecho, la mayoría de las personas lo primero que quiere hacer con las cenizas es barrerlas y tirarlas, porque representan una etapa que ya terminó y que duele recordar. Pero hay algo fascinante que ocurre en la naturaleza. Algunos de los suelos más fértiles del mundo están compuestos de ceniza volcánica. Lo que fue destrucción se convierte en la base donde crece lo más hermoso. Eso no es coincidencia, es una imagen de cómo trabaja Dios con nosotros. Dios no está mirando tus cenizas con lástima, las está mirando con propósito eterno. Uno de los momentos más difíciles en la vida de una persona no es la pérdida en sí misma, sino lo que viene después. Ese periodo gris donde ya lo perdiste casi todo, pero todavía no ves qué viene. Ahí es donde la fe se pone a prueba de verdad, porque en ese espacio no hay certezas visibles, no hay garantías tangibles, solo una promesa que tienes que decidir si creer o no. Si hoy estás en ese lugar entre lo que se fue y lo que aún no llega, te invito para que escribas en los comentarios esta frase: confío en el proceso. Pero debes hacerlo con la certeza que Dios hoy va a empezar a obrar en tu vida y Él sabe a dónde te quiere llevar. Esa promesa existe, está en la Biblia, está vigente y habla directamente de ti, no de alguien que vivió perfectamente, no de quien nunca falló, sino de los que lloran, de los que tienen un espíritu angustiado, de los que se quedaron con cenizas en las manos. Para esos, Dios tiene algo preparado que va mucho más allá de lo que destruyó el fuego. Hay situaciones que te dejan sin palabras, una relación en la que lo diste todo y terminó de la peor manera, un trabajo al que le entregaste años y de un día para otro te quedaste sin él, un emprendimiento que soñaste por mucho tiempo y que de repente tuviste que cerrar y dejar a un lado. No tienes que fingir que no duele, no tienes que sonreír cuando lo que sientes por dentro es un vacío enorme. El dolor es real y Dios lo sabe. Lo que pasa es que Dios no te deja en el dolor sin hacer algo con él. Lo que más me llama la atención del versículo de Isaías es el intercambio que describe. No dice que Dios simplemente quita las cenizas y te deja con las manos vacías. No, Él dice que las reemplaza.
que da corona en lugar de cenizas, aceite de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Hay un trueque divino que solo Dios puede hacer: tomar exactamente lo que más duele y transformarlo en la evidencia más poderosa de su presencia en tu vida. Pero aquí hay algo que necesitas entender. Dios no trabaja sobre la apariencia de lo que perdiste, trabaja sobre la realidad de lo que eres, porque lo que Él quiere construir no es una versión mejorada de lo anterior, es algo completamente nuevo que no habría tenido espacio si lo viejo no hubiera cedido. ¿Cuántas veces lo que más lamentamos perder es precisamente lo que nos estaba limitando? Esa relación que ya no te dejaba crecer, ese ambiente que te estaba apagando, esa versión de ti mismo que ya no correspondía con lo que Dios estaba formando en tu interior. El fuego duele, pero el fuego también purifica. Y hay cosas que no se purifican de otra manera. Hay una imagen que me parece muy poderosa, la del árbol que ha sido podado justo después de la poda. El árbol parece más pequeño, más vulnerable, más desprotegido. Alguien que no entiende el proceso podría pensar que lo dañaron, pero el jardinero sabe exactamente lo que está haciendo. Cada corte tiene un propósito. Y unos meses después, ese mismo árbol que parecía maltratado es el que da el fruto más abundante. Eso eres tú. Después del fuego, no alguien dañado para siempre, alguien siendo preparado para dar fruto que antes no era posible. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 17 dice: pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que estás atravesando no es el destino final, es el proceso que produce algo que ninguna comodidad hubiera podido generar en ti. Ahora bien, esto no significa que el dolor no sea real ni que debas minimizarlo. Significa que el dolor tiene una dirección, y esa dirección, cuando se la entregas a Dios, apunta hacia algo glorioso. No glorioso en el sentido de perfecto y sin cicatrices, sino glorioso en el sentido de poderoso, auténtico y lleno de vida. Una vida que cuando otros la vean, van a saber que hay algo ahí que no se explica solo con esfuerzo humano. Dios es especialista en lo que parece irrecuperable, lo que ya no tiene forma, lo que huele a derrota, lo que nadie más querría tocar. Eso es exactamente lo que Él puede tomar en sus manos y hacer algo que deje a todos sin palabras. No porque Dios necesite impresionar a nadie, sino porque su naturaleza es crear vida donde no la hay. Así que si hoy estás mirando tus cenizas, no las barras, entrégaselas a Él, porque de tus cenizas Dios levantará algo glorioso. Antes de orar, quiero decirte algo. Llegar hasta aquí, hasta este momento, ya es un acto de fe. Tal vez llegaste cansado, tal vez llegaste con dudas, tal vez llegaste porque en el fondo de tu corazón todavía hay una chispa que se niega a apagarse, sea cual sea la razón. Aquí estás, y eso importa. Ahora cierra los ojos si puedes, respira profundo y acompáñame a hablar con Dios. Padre, hoy venimos con el corazón tal como está, sin adornos, sin discursos preparados, sin intentar parecer más fuertes de lo que nos sentimos. Venimos con las manos abiertas, mostrándote lo que queda después del fuego, las decisiones que no salieron bien, las relaciones que dejaron heridas, los proyectos que se cayeron, los sueños que parecen enterrados bajo el peso de lo que no funcionó. Tú lo ves todo y
aún así nos llamas, aún así nos dices que hay algo que puedes hacer con esto. Hoy te entregamos el peso del fracaso, ese que no siempre se puede explicar con palabras, pero que se siente en el cuerpo, en el cansancio de levantarse cada mañana, sabiendo que algo se rompió y todavía no sabe cómo se va a arreglar. El fracaso en el trabajo, cuando diste lo mejor que tenías y aún así no fue suficiente. El fracaso en esa relación que cuidaste con tanto amor y que terminó de una manera que todavía no entiendes del todo. El fracaso personal, ese que nadie más conoce, el que vive en el silencio de la madrugada, cuando la mente no para y los reproches se acumulan. Señor, llévate ese peso. No vinimos a cargarlo más. También te entregamos la vergüenza, esa que aparece cuando alguien menciona lo que pasó, cuando recordamos delante de quienes caímos, cuando pensamos en las personas que creyeron en nosotros y sentimos que las defraudamos. La vergüenza es una carga muy pesada, Padre, porque no solo duele, sino que paraliza. Nos hace querer escondernos justo cuando más necesitamos avanzar. Hoy pedimos que tu amor sea más grande que esa voz que nos dice que ya no merecemos un nuevo comienzo, porque tú no miras lo que fuimos, miras lo que puedes hacer con nosotros. Antes de orar, quiero decirte algo. Llegar hasta aquí, hasta este momento, ya es un acto de fe. Tal vez llegaste cansado, tal vez llegaste con dudas, tal vez llegaste porque en el fondo de tu corazón todavía hay una chispa que se niega a apagarse, sea cual sea la razón. Aquí estás, y eso importa. Ahora cierra los ojos si puedes, respira profundo y acompáñame a hablar con Dios. Padre, hoy venimos con el corazón tal como está, sin adornos, sin discursos preparados, sin intentar parecer más fuertes de lo que nos sentimos. Venimos con las manos abiertas, mostrándote lo que queda después del fuego, las decisiones que no salieron bien, las relaciones que dejaron heridas, los proyectos que se cayeron, los sueños que parecen enterrados bajo el peso de lo que no funcionó. Tú lo ves todo. Y aún así nos llamas, aún así nos dices que hay algo que puedes hacer con esto. Hoy te entregamos el peso del fracaso, ese que no siempre se puede explicar con palabras, pero que se siente en el cuerpo, en el cansancio de levantarse cada mañana, sabiendo que algo se rompió y todavía no sabe cómo se va a arreglar. El fracaso en el trabajo, cuando diste lo mejor que tenías y aún así no fue suficiente. El fracaso en esa relación que cuidaste con tanto amor y que terminó de una manera que todavía no entiendes del todo. El fracaso personal, ese que nadie más conoce, el que vive en el silencio de la madrugada, cuando la mente no para y los reproches se acumulan. Señor, llévate ese peso. No vinimos a cargarlo más. También te entregamos la vergüenza, esa que aparece cuando alguien menciona lo que pasó, cuando recordamos delante de quienes caímos, cuando pensamos en las personas que creyeron en nosotros y sentimos que las defraudamos. La vergüenza es una carga muy pesada, Padre, porque no solo duele, sino que paraliza. Nos hace querer escondernos justo cuando más necesitamos avanzar. Hoy pedimos que tu amor sea más grande que esa voz que nos dice que ya no merecemos un nuevo comienzo, porque tú no miras lo que fuimos, miras lo que puedes hacer con nosotros. Ponemos delante de ti la incertidumbre de este momento en el que ya no hay un camino claro. Cuando se cae algo grande en la vida, el problema no es solo el dolor de la caída, sino el vértigo de no saber qué sigue. ¿Qué hago ahora? ¿Por dónde empiezo? Si vale la pena intentarlo de nuevo. Señor, en esa confusión que se siente cuando todo lo conocido desaparece
y el futuro no tiene todavía una forma definida, pedimos claridad. No necesitamos verlo todo de una vez, solo necesitamos luz para el siguiente paso. Hoy traemos también la tristeza, esa que no siempre tiene un nombre preciso, pero que acompaña los días como una sombra, la tristeza de lo que pudo haber sido y no fue. De los planes que se dibujaron con tanta ilusión y que el tiempo borró, de las personas que imaginamos que estarían y ya no están. No te pedimos que nos hagas insensibles, Padre, porque la tristeza también es parte de ser humanos. Te pedimos que en medio de ella haya un hilo de esperanza que nos sostenga, que aun cuando los ojos estén llenos de lágrimas, el corazón sepa que no está solo. Señor, también hay personas que hoy sienten que perdieron demasiado como para que valga la pena empezar otra vez, que el daño fue tan profundo, la caída tan fuerte, que reconstruir parece una palabra demasiado grande para lo que sienten que les queda. Para esas personas, Padre, pedimos que tu presencia sea tangible hoy, que algo en este momento les recuerde que en tus manos nada está demasiado roto, nada está demasiado tarde, nada está demasiado perdido. Que el mismo Dios que puede crear algo de la nada, puede crear algo glorioso de sus cenizas. Te pedimos por los que hoy están en ese espacio difícil entre lo que ya se fue y lo que todavía no llega, ese tiempo de espera que nadie explica bien y que pocos saben acompañar. El tiempo en que ya soltaste lo viejo, pero lo nuevo todavía no tiene forma. Dales paciencia, Padre. No esa paciencia forzada que aprieta los dientes y aguanta, sino esa paciencia profunda que nace de confiar en que tú estás trabajando, aunque no se vea nada todavía, que puedan descansar en el proceso sin que la ansiedad los consuma. También ponemos delante de ti las relaciones que quedaron lastimadas en medio de los procesos difíciles, las palabras que se dijeron en momentos de dolor y que dejaron marcas. Los silencios que se instalaron donde antes había conversación. Las distancias que crecieron mientras cada uno intentaba sobrevivir su propio fuego. Danos sabiduría para saber cuándo hablar y humildad para hacerlo bien. Y donde la restauración sea posible, Señor, que tu amor sea el puente. Hoy te entregamos el miedo a volver a intentarlo, porque hay algo que nadie dice en voz alta, pero que muchos sienten. Después de una caída grande, volver a creer da miedo. Volver a soñar da miedo. Volver a comprometerse con algo o con alguien da miedo. Y ese miedo es comprensible, Padre, porque viene de un lugar real. Pero hoy pedimos que tu perfecta paz le hable a ese miedo, que la certeza de que estás con nosotros sea más fuerte, que el recuerdo de lo que dolió, que podamos dar el siguiente paso, aunque todavía tiemble la voz al hacerlo. Señor, también traemos el agotamiento, el de los días largos intentando sostener lo que se estaba cayendo, el de las noches en que no se podía dormir pensando en cómo resolver lo que parecía no tener solución, el cansancio de ser fuerte frente a los demás cuando por dentro todo se sentía desmoronado. Hoy no tenemos que seguir fingiendo fortaleza. Aquí, en tu presencia, podemos simplemente descansar. Recibe ese cansancio, Padre, y devuélvenos algo fresco, algo nuevo, algo que nos permita levantarnos mañana con más fuerza que hoy. Y te pedimos, Señor, que en este proceso de reconstrucción no nos dejes construir solos, que pongas en nuestro camino personas que sepan acompañar sin juzgar, que haya voces que animen sin minimizar el dolor, que encontremos comunidad en medio de la restauración, porque nadie fue diseñado para levantarse completamente solo. Gracias, Padre, porque
porque tú no desperdicas nada, ni el dolor, ni el tiempo perdido según nuestros cálculos, ni los errores, ni las pérdidas. Todo, absolutamente todo, pasa por tus manos y sale transformado. Gracias, porque lo que hoy parece ceniza en nuestras manos, en las tuyas, tiene el potencial de convertirse en la historia más poderosa que hayamos vivido. Hoy elegimos confiar, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque tú eres fiel. Y eso es suficiente para dar el siguiente paso. Vamos a dar lectura al libro de Jueces. Capítulo 21 dice así: Guerra entre Israel y Benjamín. Todos los israelitas salieron como un solo hombre. Desde Dan, Berseba y Galad, se reunió la congregación ante el Señor en Mizpa. Todos los líderes de todas las tribus de Israel llegaron a la reunión. Cada uno tenía su lugar en la reunión del pueblo de Dios. En total había 400,000 soldados con espadas. Los de la tribu de Benjamín se enteraron de la reunión de los israelitas en Mizpa. En la reunión, los israelitas dijeron al levita: Cuéntanos cómo sucedió eso tan terrible. El levita respondió: Yo llegué con mi concubina a la ciudad de Gibeá, en el territorio de Benjamín. Allí pasamos la noche, pero durante la noche los hombres de la ciudad llegaron a la casa donde yo estaba, rodearon la casa, porque querían matarme. Abusaron de mi mujer y luego ella murió. Después yo traje a mi mujer y la corté en pedazos y mandé un pedazo a cada una de las tribus de Israel, para que todos se enteraran de esta atrocidad que cometieron los de Benjamín contra nosotros. Ahora, les pido a ustedes israelitas que decidan lo que debemos hacer. Entonces todos los que estaban allí se levantaron al mismo tiempo y dijeron: Ninguno de nosotros volverá a su tienda o a su casa. Lo que tenemos que hacer es echar a la suerte quiénes deberán atacar a Gibeá. Vamos a tomar de entre todas las tribus de Israel 10 hombres de cada 100, 100 hombres de cada 1000 y 1000 hombres de cada 10,000, para que consigan alimentos para el ejército. Luego, el ejército irá a Gibeá, en el territorio de Benjamín, para castigar a esa gente por esta ofensa que cometieron contra Israel. Todos los hombres de Israel se reunieron en la ciudad de Gibeá y estuvieron de acuerdo con lo que tenían que hacer. Las tribus de Israel enviaron hombres a la tribu de Benjamín con un mensaje. El mensaje decía: ¿Qué crimen es este que han cometido algunos de ustedes? Entréguenos a esos perversos de Gibeá para matarlos. Tenemos que quitar el mal de Israel. Pero los de Benjamín no prestaron atención al mensaje de sus hermanos de Israel. Los hombres de la tribu de Benjamín salieron de sus casas para reunirse en Gibeá. Todos fueron a Gibeá para pelear contra los hombres de Israel. En total había 26,000 soldados con espadas entre los hombres de Benjamín. Además, en Gibeá había 700 hombres entrenados para la guerra y 700 hombres especializados en combatir con la mano izquierda. Cada uno de ellos podía utilizar la honda con tal precisión que podía lanzar una piedra y acertar un cabello sin fallar. Por su parte, los israelitas tenían 400,000 guerreros listos para combatir. Todos se prepararon y se fueron a Betel. Allí le pidieron a Dios que les mostrara cuál tribu de Israel debería atacar primero a la tribu de Benjamín. El Señor les dijo que los de Judá serían los primeros. Muy temprano en la mañana,
los israelitas levantaron su campamento cerca de la ciudad de Gibeá. Los hombres de Israel se alistaron para pelear y salieron a combatir al ejército de Benjamín en Gibeá. También los hombres de Benjamín salieron a combatir, y ese día mataron a 22,000 hombres de Israel en la batalla. Los hombres de Israel fueron a lamentarse ante el Señor hasta el anochecer. Pidieron al Señor que les dijera si debían pelear otra vez contra sus hermanos del ejército de Benjamín. El Señor les respondió que debían pelear de nuevo. Entonces, los hombres de Israel se animaron y fueron a pelear como lo habían hecho la primera vez. El segundo día, los israelitas salieron otra vez a pelear contra los de Benjamín. También el segundo día el ejército de Benjamín salió desde la ciudad de Gibeá para pelear contra el ejército de Israel. En esa batalla, el ejército de Benjamín mató a 18,000 soldados de Israel. Entonces, todo el ejército de Israel fue a Betel a llorar y a lamentarse ante el Señor. Ese día la pasaron sin comer nada hasta la noche. Luego hicieron ofrendas y sacrificios para festejar al Señor. Luego consultaron al Señor, ya que en ese tiempo el cofre del pacto de Dios estaba en Betel Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Servía como sacerdote ante el cofre. Los soldados de Israel le preguntaron: ¿debemos pelear otra vez contra nuestros hermanos de Benjamín? Será mejor que no peleemos más. El Señor le respondió: sí, deben pelear otra vez. Mañana yo les ayudaré a ganar contra el ejército de Benjamín. Entonces, el ejército de Israel mandó a algunos para que se escondieran alrededor de la ciudad de Gibeá. Y al tercer día, los soldados de Israel subieron a pelear contra los de Benjamín, como lo habían hecho antes. Una vez más, los hombres de Benjamín salieron de Gibeá para pelear contra Israel. Los israelitas dejaron que los de Benjamín los persiguieran y salieran de la ciudad. Igual que las veces anteriores, los soldados de Benjamín empezaron a matar a algunos soldados de Israel. Mataron a 30 hombres en el campo y por los caminos hacia Betel y hacia Gibeá. Los hombres de Benjamín creyeron que estaban ganando igual que antes, pero no era así. Los hombres de Israel salieron huyendo para que los enemigos creyeran que estaban ganando, pero en realidad los israelitas estaban haciéndolos salir de la ciudad e ir hacia los caminos. Los israelitas que estaban escondidos salieron de sus escondites y se alistaron para combatir en Baal-Tamar. Los que estaban escondidos al occidente de Gibeá salieron y atacaron la ciudad. Los mejores 10,000 soldados de Israel atacaron la ciudad de Gibeá. La batalla fue muy dura y los hombres de Benjamín no sabían que estaban a punto de perder. El Señor ayudó al ejército de Israel a derrotar a los hombres de Benjamín. Ese día, el ejército de Israel mató 25,100 soldados de Benjamín. Ya muy tarde los hombres de Benjamín entendieron que habían sido derrotados. Algunos israelitas esperaban cerca de Gibeá en emboscada, mientras otros se retiraban para darles oportunidad de atacar a la ciudad. Los hombres que estaban escondidos entraron en la ciudad de Gibeá, invadieron la ciudad y mataron a espada a todos los que estaban allí. Los soldados de Israel tenían una señal para comunicarse con los que estaban escondidos. Los que estaban escondidos debían hacer una gran nube de humo para avisar a los demás cuando hubieran atacado la ciudad. Cuando los hombres que estaban huyendo vieran una señal de humo,
debían regresar y enfrentarse contra los de Benjamín. Los hombres de Benjamín lograron matar 30 soldados de Israel, y por eso pensaron que estaban ganando, como en las otras ocasiones. Pero los soldados de Israel vieron la gran nube de humo. También los hombres de Benjamín vieron el humo y que la ciudad entera estaba en llamas. Entonces los israelitas se enfrentaron a los hombres de Benjamín, los cuales se llenaron de terror y entendieron que estaban derrotados. Los hombres de Benjamín salieron huyendo hacia el desierto, pero no pudieron escapar de los israelitas, y los que estaban en la ciudad salieron y los mataron. Los hombres de Israel rodearon a los hombres de Benjamín y los persiguieron sin descansar hasta que los derrotaron en el área al oriente de la ciudad de Gibea. Los israelitas mataron a 18,000 valientes soldados de Benjamín. Cuando los otros soldados de Benjamín corrieron hacia el desierto, llegaron a un lugar llamado la Roca de Rimón. Pero el ejército de Israel mató por el camino a 5,000 soldados de Benjamín. Los soldados de Israel siguieron persiguiendo a los de Benjamín hasta llegar a Gidón. Allí mataron a otros 2,000 hombres de Benjamín. Ese día el ejército de Israel mató a 25,000 guerreros armados de espada de Benjamín. Pero 600 soldados de Benjamín se escondieron en el desierto. Esos hombres llegaron hasta la Roca de Rimón y se quedaron allí durante 4 meses. Los hombres de Israel regresaron al territorio de Benjamín y mataron a todos los que encontraban a su paso. Destruyeron todo lo que encontraron. Mataron a todos los animales y quemaron todas las ciudades por donde pasaron. Vamos a dar lectura al libro de Jueces. Capítulo 21 dice así: Los de Benjamín consiguen esposas. Los hombres de Israel habían hecho una promesa cuando se reunieron en Mizpa. Prometieron que no dejarían que ninguna de sus hijas se casara con un hombre de Benjamín. Los israelitas fueron a Betel, clamaron y lloraron amargamente ante Dios hasta la noche. Todos decían: Señor, el Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido todo esto? ¿Por qué se quedó Israel sin una de sus tribus? Al día siguiente todos se levantaron muy temprano y construyeron un altar. Pusieron en el altar ofrendas que deben quemarse completamente y sacrificios como ofrendas para festejar. Luego los israelitas dijeron: ¿hay alguna tribu de Israel que no haya venido a reunirse con nosotros ante el Señor? Hicieron esta pregunta porque antes habían hecho una promesa muy importante. La promesa era que matarían al que no se reuniera con las demás tribus ante el Señor en Mizpa. Los hombres de Israel sintieron pesar por sus hermanos de Benjamín y dijeron: hoy se ha cortado de Israel una de sus tribus. Nosotros prometimos por el Señor que no dejaríamos que nuestras hijas se casaran con los hombres de Benjamín. Ahora, ¿qué podemos hacer por los que todavía quedan para que puedan tener familia otra vez? Entonces volvieron a preguntar: ¿hay alguna tribu que no haya ido al encuentro que tuvimos con el Señor en Mizpa? Tiene que haber alguna que no haya estado. Y se acordaron que ningún hombre de la ciudad de Jabes Galaad había estado en la reunión con las otras tribus de Israel. Cuando pasaron lista, se dieron cuenta que no había nadie de allí. Entonces enviaron 12,000 soldados a esa ciudad con esta orden: lleven sus espadas y maten a todos los habitantes de esa ciudad, incluyendo mujeres y niños.
maten a todos los hombres y a todas las mujeres que no sean vírgenes, pero no le hagan daño a las vírgenes. Los soldados cumplieron esa orden. Encontraron 400 mujeres vírgenes y las llevaron al campamento de Silo en Canaán. Luego los hombres de Israel mandaron un mensaje a los hombres de Benjamín que estaban en un lugar llamado la Roca de Rimón. En el mensaje a los hombres de Israel decían que querían hacer las paces. Entonces los hombres de Benjamín regresaron a Israel y los israelitas les dieron a las mujeres que habían traído de Jabes Galad. Pero no hubo suficientes mujeres para todos los hombres de Benjamín. Los israelitas sentían lástima por los de Benjamín, porque el Señor los había separado de las otras tribus de Israel. Los ancianos líderes de Israel dijeron: han matado a las mujeres de la familia de Benjamín. Ahora, ¿dónde podremos encontrar esposas para los hombres de Benjamín que todavía están vivos? Los hombres de Benjamín deben tener hijos para que siga existiendo esa tribu y para que no se acabe ninguna tribu de Israel. Pero nosotros no podemos darles nuestras hijas para que se casen, pues hicimos una promesa. Nosotros prometimos que le pasaría algo muy malo a quien diera una esposa a un hombre de Benjamín. Pero tenemos una idea. Estamos en la época de la fiesta en honor al Señor. Esta fiesta se celebra cada año en Silo. La ciudad de Silo queda al norte de la ciudad de Betel, al oriente del camino que comunica a Betel con Siquén, y al sur de la ciudad de Leboná. Entonces, los ancianos líderes hablaron con los hombres de Benjamín sobre la idea y dijeron: escóndanse en los viñedos y estén atentos. Esperen a que salgan al baile las mujeres de Silo y luego salgan ustedes. Cada uno puede tomar una mujer y llevarla al territorio de Benjamín para casarse con ella. Los padres o los hermanos de esas mujeres vendrán a quejarse con nosotros, pero les diremos: tengan piedad con los hombres de Benjamín. Permítanles casarse con esas mujeres. Durante la guerra, no pudimos conseguir esposas para cada uno de ellos, y como ustedes no les entregaron voluntariamente las mujeres, ustedes no rompieron su promesa. Los hombres de Benjamín siguieron el consejo de los ancianos. Cada uno se casó con una de las bailarinas y se fueron. Ellos regresaron a su tierra, construyeron ciudades y vivieron en ellas. Después, cada uno de los hombres de Israel regresó a su respectiva familia y a su respectivo hogar. En ese tiempo Israel no tenía rey, y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Vamos a dar lectura al libro de Ruth. Capítulo 1:1 dice así: hambre en Judá. Cuando los jefes gobernaban en Israel, hubo una época de hambre en Judá. Había un hombre llamado Elimelec, efrateo, que vivía en Belén, el cual tuvo que emigrar al país de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos se llamaban Mahlón y Quilión. Por causa del hambre, ellos se fueron a vivir al país de Moab, y allí permanecieron. Elimelec murió dejando sola a Noemí y a sus 2 hijos. Después, ellos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pasaron alrededor de 10 años y Mahlón y Quilión también murieron. Así que Noemí quedó sola, pues no tenía esposo ni hijos. Noemí
vuelve a casa. Cuando Noemí se enteró de que el Señor le había dado una buena cosecha a su pueblo, ella y sus 2 nueras se prepararon para irse de Moab. Así que Noemí se fue con sus 2 nueras del lugar donde había vivido antes y juntas se dispusieron a recorrer el camino de vuelta a Judá. Pero entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras: ¿no quieren volver cada una a su casa con su mamá? Ustedes han sido muy buenas conmigo y con sus esposos. Que así también el Señor sea bueno y leal con ustedes. Que el Señor permita que encuentren esposos y tengan un hogar feliz. Luego Noemí las besó, pero ellas rompieron en llanto y le dijeron: no, nosotras queremos regresar contigo a tu pueblo. Noemí les dijo: por favor, váyanse, hijas mías. ¿Por qué tienen que irse conmigo? No me quedan más hijos que puedan casarse con ustedes. ¡Váyanse! ¡Regresen a su tierra, hijas! Además, ya estoy demasiado vieja para quedar embarazada. Y aunque tuviera esa esperanza y quedara embarazada esta misma noche, tendrían ustedes que esperar hasta que mis hijos llegaran a ser hombres antes de casarse con ellos. No puedo obligarlas a que esperen tanto tiempo sin esposo, porque la vida es más dura para mí que para ustedes, pues el Señor está en contra mía. Entonces ellas empezaron a llorar. Orfa se despidió con un beso de su suegra y se fue. Pero Ruth se quedó junto a ella. Noemí dijo: mira, tu concuñada regresó con su gente y con sus dioses, síguela. Pero Ruth le dijo: no me obligues a abandonarte y separarme de ti. A donde vayas tú, iré yo, y donde vivas tú, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde mueras tú, moriré yo y seré sepultada. Que el Señor me castigue con severidad si no cumplo con esta promesa. Solo la muerte nos separará. Noemí se dio cuenta de que Ruth estaba muy decidida a irse con ella y dejó de discutir. Así que las 2 emprendieron el camino hasta que llegaron a Belén. Al llegar se formó un alboroto. Todo el pueblo hablaba de ellas. Las mujeres decían: ¿no es esa Noemí? Pero ella les decía: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Dios Todopoderoso me ha dado tristeza. Cuando me fui de aquí, tenía en abundancia, pero ahora regreso sin nada, porque así lo quiso el Señor. Por eso ustedes no deben llamarme Noemí, porque el Señor Todopoderoso ha sido muy duro conmigo. Así fue como Noemí y Ruth, su nuera moabita, regresaron de Moab, llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de cebada. Vamos a dar lectura al libro de Ruth, capítulo 2. Uno dice así: Ruth conoce a Booz. Había un hombre rico e importante que vivía en Belén, su nombre era Booz. Como era pariente de Elimelec, era uno de los que tenían que cuidar de Noemí. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí:
Voy a buscar a alguien que sea bueno conmigo y me deje recoger las espigas de cebada que los trabajadores dejan en el campo. Entonces Noemí le respondió: sí, ve y hazlo, hija mía. Así que Ruth salió de inmediato y empezó a recoger espigas detrás de los trabajadores. Y resultó que justamente ese campo pertenecía a Buz, el familiar de Elimelec. Al rato Buz llegó de Belén y saludó a los trabajadores, diciendo: ¡Que el Señor esté con ustedes! Y ellos respondieron: ¡Que el Señor lo bendiga! Luego Buz le preguntó al encargado de los trabajadores: ¿de qué familia es esta muchacha? El capataz le contestó: esa es la joven moabita, la que vino con Noemí y me pidió que la dejara ir detrás de los trabajadores para recoger espigas. Vino aquí temprano en la mañana y excepto a ratos a la sombra, ella no ha descansado nada. Luego Buz le dijo a Ruth: escúchame, hija, tú no tienes que irte de este campo, quédate aquí, cerca de las otras mujeres que trabajan para mí. Fíjate bien hacia dónde se dirigen a recoger la cosecha y síguelas a esos campos. Les he ordenado a mis trabajadores que no te molesten. Si te da sed, entonces ve a tomar del agua de las jarras que beben los trabajadores. Ellos mismos las van a llenar. Ruth se postró rostro en tierra y le dijo: estoy sorprendida de que usted tan siquiera haya notado que estoy aquí. Soy una extranjera. ¿Por qué es usted tan amable conmigo? Buz le respondió: me han contado una y otra vez todo el bien que le has hecho a tu suegra después de que murió su esposo. Dejaste a tus padres y a tu patria para venir con ella a estar entre gente que no conocías. Que el Señor te lo pague. Que el Señor Dios de Israel te bendiga ricamente, porque has venido a refugiarte bajo sus alas. Ella contestó: usted ha sido muy amable conmigo. Me ha hecho sentir bienvenida, y eso que ni siquiera soy una de sus siervas. A la hora del almuerzo, Buz le dijo a Ruth: ven aquí y come con nosotros, toma pan y úntale un poco de salsa de vinagre. Entonces ella se sentó junto a los trabajadores. Luego él le dio un poco de grano tostado. Ella comió hasta que estuvo satisfecha e incluso le sobró algo. Luego ella se levantó y siguió recogiendo espigas. Buz les dijo a sus trabajadores: dejen que ella recoja grano, también del que ha sido apilado, y no se lo impidan. Háganle el trabajo fácil dejando caer manojos para que ella lo recoja, y no la molesten. Ella entonces se quedó en el campo recogiendo el grano hasta el atardecer. Luego desgranó las espigas que había recogido. Había recogido más de 20 kilos de cebada. Levantó su carga de grano y regresó al pueblo. Ruth le mostró a su suegra lo que había recogido y sacó lo que le había sobrado del almuerzo y se lo dio a Noemí. Noemí le dijo a Ruth: ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Ruth le dijo a su suegra lo que le había pasado con Buz. Ella dijo: el hombre con el que trabajé hoy se llama Buz. Noemí le dijo a su nuera: que el Señor lo bendiga. Él sigue siendo leal con los vivos como lo que fue cuando vivían los que han muerto. Luego añadió: Buz es uno de nuestros parientes que podría cuidar de nosotras. Él es uno de los que son responsables de protegernos. Ruth, la moabita, dijo: él me dijo que me quedara en su campo con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Noemí le dijo a su nuera: hija,
Es bueno que te quedes con sus trabajadoras recogiendo espigas para que nadie te moleste en los otros campos. Así que Ruth se quedó con las mujeres recogiendo el grano hasta el final de la cosecha de cebada e incluso hasta la cosecha de trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Vamos a dar lectura al libro de Ruth. Capítulo 3:1 dice así: Ruth y Buz en la era. En otra ocasión, Noemí, la suegra de Ruth, le dijo: Hija, tengo que buscar un buen hogar para ti. He estado pensando en Buz. Es pariente nuestro, y tú lo conoces, porque has estado con sus trabajadoras. Esta noche, él estará aventando la cebada en el lugar donde se trilla el trigo. Ahora pues, báñate, arréglate, ponte tu mejor vestido y ve a ese lugar. Que Buz no te reconozca hasta que termine de comer y beber. Fíjate en el lugar donde se acuesta. Más tarde ve allí, levanta la cobija y acuéstate a sus pies. Después él te dirá lo que debes hacer. Entonces Ruth le respondió: Haré lo que tú digas. Ruth bajó al lugar donde se trilla el trigo e hizo todo lo que su suegra le había ordenado. Buz comió, bebió y quedó satisfecho. Luego se acostó al borde del montón de grano. Ruth llegó en silencio, le destapó los pies y se acostó. En medio de la noche, Buz se despertó con miedo y se dio la vuelta para escaparse. Pero se dio cuenta que se trataba de una mujer que estaba acostada a su lado. Buz dijo: ¿Quién eres? Ella dijo: Soy Ruth, su sierva. Usted es un pariente que podría casarse conmigo. ¿Puedo refugiarme bajo sus alas? Él dijo: Que el Señor te bendiga. Jovencita, este acto de bondad es más noble que el que hiciste primero, porque has venido a mí en vez de buscar un joven bien parecido, pobre o rico. Ahora, jovencita, no tengas miedo. Haré lo que me pides, porque todo el mundo sabe que eres una mujer respetable. Aunque es cierto que soy uno de los parientes que debería protegerte y casarse contigo, hay un pariente que tiene más derecho que yo. Tú pasa la noche aquí. Por la mañana, si el otro hombre se quiere hacer cargo de ti, está bien, él lo hará. Si no, te prometo ante el Señor que yo me haré cargo de ti. Solo quédate hasta la mañana. Y así, ella se quedó ahí con él hasta la mañana. Pero ella se levantó antes del amanecer para que nadie la viera. Buz pensó: nadie debe enterarse de que esta mujer ha estado en el lugar donde se trilla el trigo. Sin embargo, le dijo a Ruth: toma el manto que tienes puesto y manténlo abierto. Ella lo mantuvo abierto, y él tomó como 20 kilos de cebada. Los echó en el manto y le ayudó a ella a echarse el manto al hombro. Luego, él volvió al pueblo. Cuando Ruth volvió a la casa de su suegra, ella le preguntó: ¿Cómo te fue, hija mía? Entonces Ruth le contó a Noemí todo lo que Buz había hecho por ella. Le dijo: también me dio estos 20 kilos de cebada y me dijo que no debería ir a casa de mi suegra con las manos vacías. Noemí dijo: Quédate aquí hasta ver qué pasa, Buz. No descansará hoy hasta que no se haga cargo de todo.